¿Qué tal? En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a tratar un tema muy educativo que tiene que ver con los contenidos, precisamente, que se enseñan en las instituciones educativas. Esto pertenece a los estudios decoloniales, a la crítica que se le hace al eurocentrismo y se le ha conocido como descolonización epistemológica. Pero en esta ocasión nada más nos vamos a centrar en qué es lo que aprenden los alumnos desde primaria hasta universidades en cuanto a historia, en cuanto a ciencia, de dónde vienen esos conocimientos y a qué intereses pertenecen. Todos hemos estudiado en cualquier parte del mundo, desde el nivel básico hasta el nivel superior, hemos estudiado materias que tienen que ver con la historia de un país, de una nación en particular, de un continente, del mundo en distintas épocas. Hemos estudiado también los descubrimientos científicos. Hemos estudiado cuál ha sido su origen, cuál ha sido su aplicación. Hemos estudiado también ideas religiosas, ideas militares o ideas económicas. Pero algunas veces nos hemos preguntado quiénes son los que idearon esos conocimientos, cuál era su contexto y su realidad en el momento en que produjeron esos conocimientos y para qué se aplicaron esos conocimientos. Rápidamente, la cuestión de fondo, les digo, es la siguiente. En la actualidad se estudian teorías, conocimientos, ciencia producida por personajes pertenecientes a las principales potencias económicas y militares en el mundo y que son varones, hombres de raza blanca y por lo tanto sirven a esos intereses. Es decir, los conocimientos, la ciencia, la cultura, las ideas de la gente de raza negra, de los asiáticos, sobre todo si se trata de mujeres, sobre todo si se trata de pueblos originarios, están discriminados, están ocultados, están sojuzgados, están tratados como superstición, están tratados como folclore, están tratados como conocimiento inferior, no científico. Es decir, aquellas ideas pertenecientes a cómo funciona el universo, la astronomía, el estudio de las estrellas, el estudio de los cuerpos celestes, o aquellos estudios, aquellos conocimientos en cuestión de electricidad, en cuestión de química, en cuestión de matemáticas, aquellos conocimientos en cuestión de medicina o en cuestión de economía política o incluso de las ciencias sociales o del derecho o de la psicología, en cualquier rama que ustedes quieran del conocimiento, los que predominan actualmente, sea en México, en Estados Unidos, sea en Sudáfrica, sea en España, sea en la India, sea en Rusia, sea en Argentina, lo que actualmente se enseña en las escuelas son conocimientos de una ideología dominante. Son conocimientos producidos por intelectuales varones de raza blanca pertenecientes a las principales potencias del mundo. Son franceses, son ingleses, son alemanes, son estadounidenses, los que se han quedado como los elementos autorizados y como los conocimientos, los únicos conocimientos autorizados. Entonces, en ciencias sociales se ve Max Weber, por ejemplo, o incluso el mismo Marx. En cuestión psicológica, lo de Freud, lo de Lacan. En cuestión de economía política, lo de Hayek, por ejemplo, viniendo desde Adam Smith, el padre de la economía política. En historia se menciona que podemos decir a partir de Hegel,
donde se menciona que los imperios europeos desde el siglo XVI, al colonizar tierras americanas, asiáticas y africanas, lo que hicieron fue hacerles un bien a esas colonias, llevándoles el progreso en todos los aspectos. Y lo que los niños en primaria, los jóvenes en secundaria, bachillerato, los universitarios, incluso en posgrados, lo que estudian, ya sea de ciencias sociales, de economía, de derecho, de psicología, de química, de astronomía, de medicina, etcétera, lo que se estudia es lo que se produjo en el norte de Europa. A partir de que Europa, desde el siglo XVI, los imperios portugueses, españoles, etcétera, colonizaron África, América y Asia, a partir de ese momento que adquirieron autoridad en lo económico y en lo militar, también junto con eso se introdujo el dominio en el área del conocimiento. Es decir, también hicieron una colonización epistemológica precisamente. Y los saberes, la cultura, la ciencia, los conocimientos que se tenían por parte de los colonizados fueron desaparecidos, fueron juzgados como inferiores, como anticientífico, como superstición, y se ocultaron. Y prevalecieron las teorías y los conocimientos de los imperios del norte de Europa y posteriormente el de Estados Unidos. Así, los autores más prestigiados, más reconocidos, son los del norte de Europa y los de Estados Unidos, pero únicamente porque fue gracias a que las naciones donde ellos vivían fueron colonizadores, fueron conquistadores de otras naciones donde también había saberes, donde también había conocimientos y había ciencia. Entonces, la descolonización epistemológica consiste en darse cuenta de eso, hacer una crítica a los conocimientos que se produjeron en el norte de Europa y en Estados Unidos a partir del siglo XVI y que se impusieron a todo el mundo debido a que eran los imperios conquistadores. Es decir, introdujeron su pensamiento y su conocimiento a fuerza gracias a la entrada de las espadas y de las armas y el consiguiente poder económico. Y los conocimientos que se hacen en Europa o en Estados Unidos, pues corresponden nada más a su realidad. Incluso así nació la antropología. La antropología fue el estudio de esas nuevas tierras conquistadas, de las civilizaciones, de las sociedades que estaban ahí, que habían sido ya dominadas, y fue el interés de cómo estudiaba el imperio, cómo estudiaba a las sociedades sojuzgadas. Tenemos ahí el caso de las mujeres europeas, quemadas por llamarlas brujas, porque ni siquiera en el mismo continente europeo se permitía que las mujeres pensaran. Tenemos el caso de los conquistadores españoles que decían que los pueblos originarios ni siquiera eran seres humanos, se les consideraba seres sin alma. Tuvo que haber ese debate que hubo con Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, precisamente, hasta que después un papa le otorgó la categoría de ser humano a los pueblos indígenas, pero no se los consideraba así. Los estudios de Hegel muestran que cómo consideraba incluso a la flora y a la fauna de América, llamándola salvaje, o incluso en los escritos antropológicos de Kant, donde dice que la razón no asiste a los europeos del sur. La razón es porque ya estaban mezclados con los árabes. Los árabes tuvieron ahí 8 siglos de presencia en el sur de Europa y entonces el único conocimiento válido, racional, era el del norte de Europa. La descolonización epistemológica entonces pretende hacer una crítica a esos conocimientos por haber sido impuestos por conducto de la superioridad
militar y de la colonización, de la conquista militar de los imperios europeos. Se hace esa crítica por haber sido impuestos así, por volverlos hegemónicos y por hacerlos pasar por universales, cuando no lo son, son sumamente provincianos de una región del norte de Europa en un momento determinado. Y también se les critica porque sirven precisamente nada más para la realidad de sus contextos, pero no sirve para la realidad de otras esferas del planeta, para otras culturas, para otras civilizaciones. Y ellos los hicieron pasar como universales y además inferiorizando a los conocimientos de esas naciones colonizadas. No se pretende hacer un anti-europeísmo, sino que existe un diálogo en el cual se tome lo mejor, lo que convenga a las naciones, lo que sirva a esas naciones que antes fueron colonizadas, y lo que se pueda adaptar a su cultura y lo que ellos consideren que sirven para su crecimiento, así como también lo podrían hacer los europeos. Pero, por ejemplo, los europeos se hicieron pasar por los grandes descubridores. Lo que pasa es que el colonialismo y después la revolución industrial les dio esa autoridad de sentirse el centro de todo el planeta, pero Oriente, el mundo musulmán, tenía una serie de progresos científicos enormes y económicos. Bagdad fue el centro comercial de toda aquella época. Los árabes tenían estudios avanzados en astronomía, en matemáticas, en medicina, habían traducido a los filósofos griegos, y después eso simplemente lo toma Europa, lo hace pasar por propio y lo utiliza para seguir dominando en las colonias. Aunque en el siglo XIX y XX se hizo la independencia política formal de estas colonias de los imperios europeos, sin embargo, prevalece esa colonización de conocimientos, prevalece esa conquista, ese dominio epistemológico, en el cual las que fueron antiguamente colonias, se lo he llamado tercer mundo, tienen que hacer una crítica de eso para producir sus propios conocimientos de acuerdo a la realidad que tiene. Y lo que se enseña en todos los sistemas educativos de todo el mundo es la visión eurocéntrica, la visión que los imperios del norte de Europa impusieron a través de la fuerza a las naciones colonizadas. En los libros de texto, en los libros científicos, en los libros incluso de crítica, como es el posmodernismo, que los europeos se intentan hacer una crítica, pero se la hacen internamente. No es la crítica que hacen las naciones que fueron sojuzgadas y colonizadas. Entonces, a la crítica que los europeos se hacen, algunos se hacen a sí mismos, es el llamado posmodernismo, que en realidad seguiría reproduciendo esa dominación, nada más que con un sentido ya más del siglo XX o XXI, en el que ya habían desaparecido las naciones colonizadas formalmente hablando. Pero esa crítica postcolonial no le sirve tampoco a las naciones que fueron colonias en el tercer mundo, porque todavía esa crítica postcolonial sigue manteniendo un racismo, una discriminación hacia los conocimientos y los saberes del tercer mundo. Y si quieren consultar la descolonización epistemológica en autores como el profesor puertorriqueño en Berkeley, Ramón Grossfogel, Santiago Castro Gómez, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, etcétera, por nombrar solamente algunos personajes destacados, que es un pensamiento que surge de la realidad de las naciones latinoamericanas del sur, como se dice, un sur político, no un sur geográfico, sino un sur político, de las antiguas naciones colonizadas, que piensan su realidad y hacen una crítica a la sociedad capitalista. La decolonización es anticapitalista, es antipatriarcal y es antimoderna, es transmoderna, más allá de la modernidad, como dice Dussel, porque todo este sistema civilizatorio no nada más es capitalista,
eso es en lo económico, sino que es toda una civilización moderna, de la época moderna que inició en el siglo XV con los imperios europeos conquistadores y que son patriarcales, que son cristianocéntricos, eh, que son racistas, que son capitalistas, etcétera, y es una civilización moderna que se ha establecido así. Y el postmodernismo o postcolonialismo no critica a la civilización moderna, solamente hace algunos parches o unos ajustes, pero deja con vida al sistema capitalista y a la edad moderna. Y la decolonialidad, aparte de hacer una crítica al capitalismo, hace una crítica a toda su civilización que es moderna. Muchas gracias. Por esta vez terminamos con este episodio de Cultura Grimos, que trató de ver qué son los conocimientos que se aprenden en la actualidad en las escuelas. En realidad sirven, es objetiva la ciencia como algunas veces se puede pensar, no es objetiva. Tuvo un lugar determinado, un contexto sociopolítico determinado, cuyos autores, cuyos científicos, historiadores, economistas, psicólogos, etcétera, tenían un propósito determinado y estaban rodeados de un contexto que les hizo producir ese conocimiento para su nación, que era una nación imperialista colonizadora. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas de este tema? Después seguiremos hablando más sobre la descolonización epistemológica. Deja tus comentarios. Recuerda que Cultura Grimos comparte, difunde lo que es la cultura popular desde una perspectiva de izquierda. Hasta la próxima.